Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea original de Carolina Sanín con Tomás Suprimni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Este es mi podcast, Torre de Nube. Trata sobre la Biblia, que es un conjunto de libros, un cuerpo, una biblioteca. La Biblia católica tiene 73 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entre esos libros hay cuentos y hay poemas, hay leyes, hay poemas que son oraciones y hay poemas que son cantos de amor. Hay libros de sapiencia que dan consejos y observan al ser humano. Se cuenta la historia de un pueblo, pero también se cuenta o se aspira a contar la historia de la humanidad. Hay historias de profetas y hay historias de guerreros. Estas decenas de libros de la Biblia fueron escritos a lo largo de por lo menos 1600 años. En este podcast queremos leer la Biblia como literatura, reclamar la Biblia para las lectoras y los lectores, asombrarnos frente a ella y saber que nosotros mismos la construimos. Hemos llamado a este podcast Torre de Nube. Yo quería llamarlo Columna de Nube, pero luego pensé que de pronto creerían que era un podcast de columnas de opinión. Y quería llamarlo Columna de Nube porque la columna de nube era la manifestación de Dios en el éxodo que guiaba a su pueblo durante el día por el desierto. Por la noche era una columna de fuego esa manifestación de Dios. Y entonces pensamos en llamarla Torre de Nube porque además evocaba también la Torre de Babel. Este podcast no es académico, no es ni siquiera de información, no es de devoción, no es de religión y tampoco es antirreligioso ni es de escepticismo. Es de curiosidad y emoción y pensamiento. No usamos literatura secundaria y no usamos contexto. Queremos tener la Biblia delante de nosotros, tener este viejo grupo de libros que nosotros mismos escribimos para hablarnos de nosotros delante. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba en un colegio católico y era niña, tenía una Biblia de bolsillo obligatoria, que era la Biblia de Jerusalén. Tenía un papel sedoso y la letra diminuta y olía a flan. Era un libro mustio y secreto a la vez. Y a mí no me gustaba leer en la Biblia. Era como un mundo remoto y de hombres. Pero muchos años después la enseñé como parte de los grandes clásicos de la humanidad en una clase que enseñé en los Estados Unidos que se llamaba Culture and Society in the West. Cuando era profesora universitaria, allí usábamos una gordísima antología de clásicos de Norton y había varios libros de la Biblia y empecé entonces a leer la Biblia para hablar de ella. Y luego seguí enseñándola y hago cursos sobre la Biblia. No soy una experta, no soy una exégeta, pero soy una lectora y soy una lectora profesional, por así decirlo, y la leo como una lectora de literatura. Leer la Biblia ha significado para mí restablecer una conexión cultural, hacer consciente una pertenencia cultural y leer, como decía, unas historias que tienen que ver con todos nosotros y que nos hacen sentir más que ninguna otra historia que somos viejos, que somos iguales, que estamos acompañadas. Yo quiero a través de este podcast proteger las escrituras de la antipatía que les tenemos a veces como sustento de una moral prescriptiva y a veces opresiva. Proteger las escrituras de los curas que a veces en el púlpito no hacen
la lectura más interesante de sus libros, aunque a veces la hagan. Y también protegerla de los antirreligiosos fanáticos que creen que de la Biblia proceden todos nuestros males. Quiero recuperar, como decía, la emoción, el asombro y el respeto por la palabra. En este podcast veremos cosas como el jardín del que procedemos y del que fuimos expulsados. Veremos milagros y trataremos de estudiar cómo es esa violación de la ley, que es el milagro, que es también una lección. Hablaremos sobre el día de descanso, en qué consiste ese día de descanso que vuelve una y otra vez y que tenemos que honrar por encima de casi todo lo demás, con qué nos conecta. Hablaremos de los fines del mundo, del diluvio y de la suspensión, la interrupción de la construcción de la Torre de Babel. Pero también hablaremos de los éxodos, del éxodo, que marca un recomienzo del mundo. Hablaremos del amor y la muerte, de ese libro erótico que está en la Biblia, que es el Cantar de los Cantares, y ese otro libro que nos ayuda a vivir y a desencantarnos para poder existir, que es el Eclesiastés. Hablaremos de las mujeres de la Biblia, de la relación que tuvieron con su cuerpo, con la pertenencia, con el poder. Hablaremos de los sueños, de esa comunicación entre dos mundos. No vamos a tener guiones, vamos a conversar. En cada episodio yo voy a hacer una exposición de un libro de la Biblia o de varios o de una parte de la Biblia, de pasajes. Y después tendré una conversación en la segunda parte de cada episodio con alguien a quien yo le habré pedido que lea los libros o el libro en cuestión. La persona entonces preparará su conversación conmigo y yo me prepararé para la conversación con mi entrevistada o entrevistado. Y estos entrevistados o entrevistadas serán personas que ustedes conocen. Hay músicos, actrices, periodistas, escritoras. Entre ellos y yo nos vamos a dar clase mutuamente. Vamos a estar construyendo una clase de literatura, algo así. Y para que ustedes participen de esa clase, yo quisiera que, antes de oír cada episodio, leyeran los pasajes que vamos a comentar y de los que mis invitados y yo vamos a hablar. Cada episodio tiene un invitado o una invitada y los tiene a ustedes como lectores e invitados míos también, que estarán dialogando con nosotros y con los textos. Entonces, para nuestra primera sesión o nuestro primer episodio, lean por favor Génesis 1, 2 y 3. Entonces esa es la descripción del podcast y de mi interés en hacerlo. Vamos a empezar muy pronto con el primer episodio. Muy bienvenidos y bienvenidas. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo, el diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari, con letra de Rubén Darío. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Batió las alas.